En este vídeo vamos a estudiar a los organismos que se incluyen dentro del reino de los protoctistas o protistas. Si volvemos a la clasificación de los 5 reinos, vemos que el segundo reino más sencillo es el reino protoctista o protista. Pero aunque digamos que los organismos que forman este grupo tienen una organización sencilla, la realidad es que es un grupo muy complejo, con organismos que son muy diferentes entre sí. Podemos dividirlo en dos grandes subgrupos, las algas y los protozoos. Llamamos protozoos a aquellos organismos dentro del reino de los protistas que son unicelulares y están formados por células eucariotas similares a las de los animales. Todos los protozoos viven en medios acuosos y, como son seres vivos, realizan las 3 funciones vitales. Los protozoos son organismos heterótrofos, por lo que no son capaces de fabricar su propia materia orgánica y deben obtenerla de la ya fabricada por otros seres vivos. Sus modalidades de nutrición son muy variadas. Algunos se alimentan de residuos que encuentran en el medio, otros son parásitos y también los hay que cazan activamente a otros microorganismos. En las imágenes tenemos a nuestra ya clásica ameba realizando la función de nutrición con un paramecio. Los protozoos también son capaces de recibir estímulos del medio y de reaccionar ante ellos, principalmente a través del movimiento. Este movimiento lo pueden realizar mediante flagelos, pseudópodos o cilios. Los pseudópodos son prolongaciones del citoplasma de la célula que proyecta hacia el exterior y que le van a permitir ir poco a poco avanzando o, en este caso, capturar el alimento. Es el mecanismo que está utilizando nuestra ameba. Los cilios son unos filamentos cortos y muy numerosos que se encuentran en la superficie de las células y que agitándolos le van a permitir a esta moverse. Es lo que utiliza nuestro stentor para huir. Y por último encontramos los flagelos, que son filamentos muy largos que mueven las células como si fuesen un látigo y de este modo pueden ir poco a poco avanzando. La reproducción de los protozoos es de tipo asexual y normalmente se realiza mediante bipartición, es decir, que una célula madre da lugar a 2 células hijas de similar tamaño. En las imágenes podemos ver la bipartición de un paramecio. Podemos encontrar protozoos en numerosos lugares en nuestro medio ambiente. Muchos de ellos se encargan de descomponer la materia orgánica. Otros protozoos son parásitos y pueden causarnos graves enfermedades, como por ejemplo es el caso de Plasmodium falciparum, el parásito que produce la malaria en el ser humano y que causa millones de muertes en todo el mundo cada año. Se transmite de una persona a otra mediante la picadura del mosquito Anopheles. En los últimos años también ha habido varios casos de la conocida como ameba comecerebros, que se transmite sobre todo a partir de aguas estancadas. Otros protozoos nos resultan muy útiles en ciencia para realizar investigaciones. Es el caso de los foraminíferos, unos protozoos marinos que como particularidad podemos decir que son capaces de fabricar su propia concha o teca. Para ello, algunos utilizan las partículas de sedimento del medio, pero otros son capaces de segregar carbonato cálcico, como hacen por ejemplo las almejas, para fabricar esta concha. Se utilizan tanto porque son excelentes bioindicadores, es decir, que cada especie vive en unas condiciones muy concretas de salinidad o de temperatura y cuando las encontramos en un sedimento podremos deducir las condiciones en las que se formó. Además, los foraminíferos son lo que se conoce como fósil guía. Este tipo de fósiles nos permiten conocer la edad de una roca cuando están presentes en ella, ya que pertenecen a organismos que vivieron en periodos muy concretos de la historia de la Tierra. Vamos a terminar con un dato interesante sobre estos organismos. En la actualidad poseen conchas de pequeño tamaño, que rara vez llegan a 1 milímetro. Sin embargo, en el pasado algunos lograron llegar a tener varios centímetros de largo, incluso llegando hasta los 10. El que veis en la imagen recibe el nombre de nummulites, por su forma de moneda. Y fijaos que una única célula ha sido capaz de construir un caparazón de ese tamaño. Las rocas que forman la Gran Pirámide de Egipto, por ejemplo, están formadas por estos organismos. El segundo gran grupo dentro del reino protista es el de las algas. Las algas pueden ser unicelulares o pluricelulares y están formadas por células eucariotas similares a las de las plantas, que tienen cloroplastos y pared celular. Vamos a ver que son un grupo muy diverso,
con formas y tamaños muy variados. Las algas presentan una modalidad de nutrición autótrofa, similar a la de las plantas, ya que, como hemos dicho antes, tienen cloroplastos, igual que estas, que son los orgánulos que les van a permitir realizar la fotosíntesis. Los cloroplastos contienen clorofila, una biomolécula que es imprescindible para realizar la fotosíntesis y que además funciona como pigmento, dando color verde a los cloroplastos y por lo tanto a algas y plantas. Sin embargo, las algas pueden contener otros pigmentos. Las algas pardas y las algas rojas contienen pigmentos marrones y rojos respectivamente, que ocultan la clorofila y cambian así la coloración del alga. Así podemos dividir a las algas en tres grandes grupos según su color: algas pardas, algas rojas y algas verdes. Muchos tipos de algas no suelen tener movimiento, sino que viven fijas en el fondo marino o suspendidas en la columna de agua dejándose arrastrar por sus corrientes. Otras algas de tipo unicelular disponen de flagelos para poder moverse. Las algas pueden reproducirse mediante cualquiera de las dos modalidades de reproducción que vimos, la sexual o la asexual. Cuando se reproducen de forma sexual, las algas pueden utilizar la modalidad de bipartición, pueden formar esporas o también pueden reproducirse mediante fragmentación, generando un individuo nuevo completo a partir de un fragmento del individuo original. Las algas también se pueden reproducir mediante la modalidad sexual. Para ello producen unas células especiales, llamadas gametos, que cuando se unen forman un nuevo individuo. Algunas especies, además, pueden alternar entre las dos modalidades de reproducción. Este es el caso, por ejemplo, de un grupo de algas unicelulares que reciben el nombre de diatomeas. Las diatomeas forman su pared celular con sílice opalino, por lo que ésta queda endurecida formando una especie de caparazón que recibe el nombre de frústula. Esta está compuesta de dos partes o valvas, una superior de mayor tamaño y una inferior más pequeña que encaja dentro de la superior. Normalmente las diatomeas se reproducen de forma asexual por bipartición. Cada una de las nuevas células incorpora a una de las valvas, que actuará como si fuese la valva de mayor tamaño, generando una nueva valva pequeña. Este proceso de reproducción sexual y generación de nuevas valvas se repite hasta que el organismo es tan pequeño que debe reproducirse de forma sexual, generando gametos y produciendo un nuevo individuo, del mismo tamaño que el individuo inicial. Las algas forman parte del plancton, en lo que se conoce como fitoplancton, que es uno de los principales productores de materia orgánica de los medios marinos y sirve por lo tanto como alimento para otros muchos organismos, y además también es uno de los principales productores de oxígeno en nuestro planeta. El ser humano utiliza las algas, por ejemplo, en alimentación, para consumirlas de forma directa. En investigación, utilizamos sustancias que obtenemos de las algas, como el agar-agar, para cultivar bacterias en el laboratorio. Las algas también son responsables del fenómeno conocido como marea roja. Estas se producen como consecuencia del rápido aumento del número de individuos de un tipo de protistas que reciben el nombre de dinoflagelados. Producen un compuesto que resulta tóxico para el ser humano si lo ingerimos y que puede llegar a nosotros si consumimos animales que han ingerido estos dinoflagelados. Algo que, por ejemplo, puede ocurrir cuando contaminan nuestros cultivos de mejillones. Y así terminamos este vídeo sobre el reino protista, protozoos y algas.